Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Zapatodo. Hoy vamos a contestar algunas consultas, algunas preguntas que hemos tenido en los comentarios sobre regulación y puesta a punto de la máquina. Así que quédate a disfrutar de nuestro video, que vamos a contestar muchas preguntas o varias. Así que bienvenidos a nuestro canal. Muy bien, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal y también activar las notificaciones para saber cuándo vamos subiendo nuevo contenido. Y vamos a comenzar ya mismo a contestar algunas preguntas. Una de las cosas que nos habían consultado era exactamente mostrar sobre la puesta a punto. Hay un video que habla sobre eso, lo podemos mencionar ahora. Pero vamos a mostrar un poquito más de cerca dónde baja la aguja y dónde es exactamente el punto para hacer la regulación correspondiente. Abrimos aquí donde está el portabobina, sacamos un ratito nuestra bobina, nuestro portabobina, y moviendo la máquina, entonces vamos a ver aquí entonces el movimiento exacto donde baja la aguja. Les recuerdo que la puesta a punto se hace en un tornillo excéntrico que está bien al fondo en la punta de la máquina. Eso lo pueden ver en el otro video. Pero quiero mostrar exactamente dónde baja la aguja y cuál es el punto correcto para que la máquina cosa de una manera óptima. Entonces vuelvo a poner la bobina y ahora vamos a acercar un poco la imagen para que ustedes puedan ver. Bien, ahí podemos llegar a ver la aguja, yo la muevo allí y podemos ver que donde baja la aguja y la punta de la bobina, que yo la estoy señalando allí con la lesna, que es esa punta, tiene que estar allí 1 o 2 milímetros más atrás de la aguja al momento de bajar la aguja. Entonces, al hacer este movimiento, ese es el punto máximo. Hasta ahí tiene que llegar. Cuando la aguja está bien abajo, allí tiene que estar entonces la punta de la bobina, unos 2 milímetros atrás. Ese es el punto exacto para que la máquina cosa de una manera óptima. Bueno, eso era una de las cosas que quería contestar, que por ahí nos han ido consultando. Ténganlo en cuenta, recuerden que si está fuera de punto, si esta punta está más acá o está más atrás, de cualquier manera hay que regularla del tornillo excéntrico, que ya lo han visto en el otro video. Muy bien, pasamos a otro tema que también ha sido motivo de consulta. Para eso voy a hacer una costura para que vean de qué manera vamos cosiendo. Bajamos el pie de la máquina y vemos que la costura es correcta, el avance es correcto, no hay puntadas en falso. O sea, la costura la está haciendo de una manera óptima. Atrás vemos también la puntada. No hay puntadas que sobresalen para arriba, o digamos no sale el hilo de abajo, no sale hacia arriba, ni el hilo de arriba aparece muy salido abajo, que nos indicaría una diferencia de la tensión de los hilos. Pero quiero mostrar algo que me han consultado, y es el tema de la presión del pie de la máquina, porque eso puede ocasionar que nosotros tengamos algún problema a la hora de coser. Y fíjense que es un detalle muy sencillo, pero que puede a veces ocasionarnos muchos problemas a la hora de coser y que nos puede quedar la costura mal. Vamos a ver, aquí tenemos esta regulación que es del pie de la máquina. Esto le agrega o le quita presión al pie de la máquina, al prensatela, conocido como prensatela. Y muchas veces, no sé en las máquinas en general de todos, pero por lo menos en la mía, muchas veces esto con el tiempo se empieza a aflojar solo, no tiene la suficiente presión, y entonces por ahí me empieza a hacer una costura en falso. Fíjense lo que ocurre si yo la aflojo, o bastante. Fíjense lo que pasa con la costura que estábamos haciendo recién. ¿Ven? Muchas las hace en falso, las hace mal, hace 2 o 3 bien y por ahí las otras las hace mal. Eso es porque le está faltando presión al prensatelas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recuerden este detalle, porque a veces les está cosiendo mal la máquina, y un detalle muy importante es entonces el prensatela. Y de aquí es la regulación, donde volvemos a la posición donde estaba, dándole más presión, y ahí vamos viendo entonces que la costura quede bien. ¿Ven? Volvemos a darle presión y vuelve a hacer la costura perfectamente. Es un detalle muy pequeño, pero que muchas veces nos causa
muchos dolores de cabeza y no sabemos dónde está el problema. Entonces recuerden, la presión del prensatelas, tenemos esa forma de regularla que es con este ajuste. También tenemos aquí atrás, lo vuelvo a repetir, en otro video ya lo dije, tenemos entonces 3 posiciones de altura: alto, mediano y bajo. Aquí está en inglés, entonces dice high, medium y low, que significa entonces alto, mediano y bajo, que de esta manera podemos también agregar presión cuando cosemos diferentes alturas de materiales. Cuando son materiales muy bajos o muy finos, entonces vamos a poner en low. Cuando tenemos materiales más altos, entonces lo vamos a poner en high, y si no al medio. Pero recuerden que la presión del prensatelas sobre el material es muy importante para que haga bien la costura. Estas regulaciones son muy importantes. Bueno, por último vamos a explicar algo más, que por ahí me consultaban también sobre el avance del prensatelas. Muchas veces parece que no corre o que no arrastra correctamente el material, y lo que hay que chequear es, primero, lo que vimos recién, que es la presión del prensatela, porque por ahí no avanza porque no tiene la presión suficiente. Esa puede ser una. Y otra de las cosas es esta regulación aquí, que hace que la puntada sea más corta. Si la ponemos arriba, allí, vamos a ver, la puntada es muy corta. Ahí vemos que la puntada es muy corta y nos da la impresión de que avanza poco y nada, o avanza muy poco. Simplemente es porque esta regulación es para cambiar el largo de puntada. Entonces, siempre en los trabajos normales yo recomiendo que esté la regulación bien abajo. Allí ajustamos, y de esa manera entonces tenemos la puntada tradicional, que es la que más común, digamos, que vamos a poder hacer. Más o menos ese es el largo de puntada común. Vamos a entonces recomendar que siempre esté abajo, salvo en costuras más finas, donde tenemos que hacer puntadas muy pegadas. Si nosotros vemos que no avanza correctamente, entonces una de las cosas puede ser esta, o puede ya haber algún problema en el mecanismo del cabezal, algún desgaste, alguna cosa que ya es un trabajo mayor. Yo les quiero recordar que yo no soy técnico en máquinas, solamente les comparto un poco las experiencias que vamos teniendo en nuestro trabajo día a día y cómo a veces hemos salido de apuros. Por eso me gusta compartir esto, para que también por ahí a alguno les sirva para poder poner la máquina a punto con pequeñas regulaciones, y de paso nos vamos ayudando todos. Así que bueno, hasta aquí llega nuestro video. Vamos a seguir seguramente haciendo algunas cosas más sobre máquina de coser. Hay algunas regulaciones y ajustes en el pie de la máquina que también la podemos hacer pronto, pero cualquier cosa pueden seguir escribiendo en los comentarios, y con mucho gusto, si está a nuestro alcance, vamos a ir contestando. Hasta aquí entonces llegamos y nos vemos en el próximo video.